Buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a desarrollar la conferencia del tema de las hormonas tiroideas y paratiroideas, de cual algunas cosas ya hemos venido hablando, pero vamos a profundizar en todo el desarrollo de estas hormonas. En la temática del día de hoy vamos a tratar una breve reseña anatómica e histológica, hablaremos acerca del metabolismo del yodo, nos referiremos al eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, la síntesis y secreción hormonal, su transporte y algunas enfermedades relacionadas con las deficiencias de las hormonas tiroideas. Bien, desde el punto de vista anatómico podemos decir que la glándula tiroides se encuentra por debajo de la laringe, encima de la tráquea. Contiene a la glándula paratiroidea. La misma consta de dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo que las une. De la parte trasera, o sea, la parte posterior, vamos a encontrar 4 glándulitas pequeñitas en forma de frijoles, que son las glándulas paratiroideas. La glándula tiroides se divide en dos grupos, o sea, la tiroides se divide en tiroides folicular, que es la que libera la T3 triyodotironina en un 7%, y la T4, que es la tirosina, en un 94%. La tiroides parafolicular libera la calcitonina. En cuanto a la parte histológica, si hacemos un corte de este tejido, podemos encontrar que cada lóbulo se compone de folículos. Estos folículos están separados por escaso tejido conectivo interfolicular. Los folículos son la unidad estructural y funcional de la glándula, compuesto por un epitelio cúbico simple que rodea un espacio lleno de una sustancia viscosa llamada coloide. El epitelio de los folículos presenta dos tipos celulares: las células foliculares, que son las que miran hacia el coloide, que es la unidad funcional de la glándula, y las parafoliculares, que no contactan con el coloide. De forma general, en su función podemos decir que estas glándulas tiroideas aumentan el metabolismo basal. En caso de que se aumente de un 60 a un 100%, podemos hablar de que estamos tratando un hipertiroidismo. Si hay una deficiencia de la producción de tiroides de 40 a un 50%, del metabolismo basal va a disminuir y eso es producido o produce un hipotiroidismo. Su regulación está dada por el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, del cual ya nos hemos referido en la clase anterior con respecto a los ejes de regulación. Y podemos ver acá como la hormona estimulante, la TRH, que se encuentra en el hipotálamo, estimula a la hipófisis para que libere la TSH. Esta TSH, liberada por la adenohipófisis específicamente, va a tener un efecto positivo estimulante sobre la glándula tiroidea para que ésta produzca las hormonas T3 y T4. En este caso, cuando se produce suficiente cantidad de T3 y 4, esta misma producción hormonal es un estímulo negativo para que cese su acción de la TSH y para que cese la acción de la TRH a nivel de hipotálamo. Por lo tanto, es un eje, una regulación negativa. Bien, en cuanto al metabolismo del yodo, aquí tenemos en este esquema el capilar con su sangre, la membrana basal de esa célula folicular y la membrana apical que mira hacia el coloide. Lo primero que se produce es la captación del yoduro. La captación del yodo en forma de yoduro por la membrana basal desde la sangre a través de un cotransportador. Este transportador se llama NIS. Este cotransportador es dependiente de la bomba sodio-potasio ATPasa. Se genera un gradiente de sodio negativo y coloca al yoduro al interior de la célula. Esta acción es dependiente de la energía de este transportador primario, por lo tanto aquí está presente la bomba sodio-potasio. El yoduro entra a la célula folicular, se dirige al coloide a través de la proteína P, llamada pandrina, ubicada en la membrana apical. En la membrana apical se encuentra la tiroperoxidasa,
cuya función, en este caso acá, es la oxidación del yodo. Y de esta manera transforma ese yoduro en yodo. Y ya tenemos el yodo en el coloide, que es donde se va a ir almacenando. La célula folicular sintetiza tiroglobulina en el retículo endoplasmático rugoso. Se empaqueta a nivel del aparato de Golgi y luego hace exocitosis hacia el coloide. La tiroglobulina contiene un aminoácido llamado tirosina y el yodo se une a esta tirosina gracias otra vez a la TPO, a la tiroperoxidasa, que forma el monoiodotironina, que sería en este caso el proceso de organificación del yodo. En caso de la unión de dos yodos sería diyodotironina, que se le reconoce por las siglas DIT. La MID más la DIT forman la T3 y una DIT más otra DIT forman la T4 y esto se llama acoplamiento. Bien. La tiroglobulina sirve de transporte, que es una proteína, y engloba a las MID-DIP, la T3 y la T4, mediante un proceso de endocitosis, también llamado como pinocitosis. En el citoplasma, las enzimas proteasas de los lisosomas destruyen a la membrana de esta proteína y liberando su contenido folicular. La MID y la DIT son recicladas entonces. ¿Qué pasa? Las desyodasas, que son las enzimas que se van a encargar de disolver estas membranas y liberar a la MID y la DIT, y la tirosina, estos van a ser usados nuevamente. La 3 y T4 son liposolubles y pasan a la sangre. De esta manera, al fin ya tenemos liberadas las hormonas a nivel de sangre. ¿Cuál sería la importancia de forma ya concreta y resumida de la enzima tiroperoxidasa? La tiroperoxidasa es importante en los procesos de oxidación del yodo, en la organificación y el acoplamiento de las hormonas tiroideas. En esta imagen vamos a tener de forma ya bien general o bien concreta cómo sería este proceso de la producción y almacenamiento de las hormonas tiroideas T3, T4, desde que empiezan con el cotransportador, la bomba sodio-potasio, la entrada de este yoduro, cómo se va a convertir en el proceso de oxidación, se conjuga, hace la endocitosis y después se van a liberar otra vez a la sangre, pero ya en forma de hormonas T3, T4. ¿Cuál sería entonces la secuencia de la síntesis hormonal? Lo primero que se hace es la captación, que interviene ahí, como dijimos, el cotransportador NIS. Lo segundo que sucede es la oxidación. El yoduro se oxida a yodo orgánico a través de la tiroperoxidasa. Su tercer paso es la organificación, donde el yodo orgánico se une a la tirosina a nivel de la tiroperoxidasa. El acoplamiento, donde se forma la 3 y la T4 a través de una combinación de la monoiodotiroxina y la ditiroxina. Y una ditiroxina y otra diiodotirosina hacen la T4. El almacenamiento, donde se van a almacenar en la tiroglobulina, que es la proteína, para luego ser utilizada en las medidas que sean necesarias mediante la secreción hormonal. El transporte hormonal a nivel de la sangre se realiza a través de proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas van a estar unidas al 99%. ¿De qué manera? El 70% va a estar fijada a una globulina fijadora de tiroxina, un 20% mediante la albúmina fijadora de tiroxina y solo un 10% mediante la prealbúmina. Estas son las proteínas plasmáticas encargadas de su transporte hasta las células dianas. Bien. Entonces, las proteínas plasmáticas tienen una altísima afinidad por las hormonas tiroideas. La mitad de la T4 se libera cada 6 días, ya que tiene una mayor afinidad que la T3.
La mitad de la T3 se libera más seguido cada un día. Sin embargo, a mayor afinidad que tiene esas proteínas, más lenta va a ser su liberación de hormona. A menor afinidad, más rápida será su liberación. Es por eso este ciclo de liberación y de afinidad de la T3 y de la T4. En esta tabla podemos resumir las diferencias sobre la T3 y la T4. En cuanto a su actividad, mayor en la T3 que en la T4, sin embargo la secreción va a ser más abundante en la T4 que en la T3. Ambas se van a unir a proteínas, mayor afinidad del receptor va a tener la T3 y una vida media mucho mayor en la T4 que en la T3. En cuanto a la función hormonal, la T4 en sangre va a entrar a la célula, una vez que es liberada, va a entrar a la célula efectora mediante una enzima que se llama desyodasa. Ahí se va a transformar en T3 sacando un yodito. Por eso se transforma la desyodasa, le saca un yodo al T4 y se convierte en T3. A nivel del núcleo actúa en la síntesis de ADN, incrementando la síntesis de proteína y por lo tanto aumentando el metabolismo basal de esa célula. A nivel del hígado, la T4 se convierte en T3, que es una hormona inactiva a través también de la desyodasa reversa. El unión yoduro vuelve a ser reutilizado cuando es necesario. La TSH, la hormona que libera la hipófisis para estimular el tiroides, también tiene funciones reguladoras sobre la síntesis tiroidea, por supuesto, de forma que ella misma va a estimular la captación de yodo a través del NIS, va a estimular la pendrina, que es la proteína aquella de unión, estimula la EPO también, favoreciendo los procesos de oxidación, organificación y acoplamiento. Y también la TSH estimula la pinocitosis o endocitosis. Los efectos de las hormonas tiroideas a nivel de diferentes órganos, vamos a ver a nivel del cerebro, produce una maduración de la mielinización, aumento de los reflejos, participa en el proceso vigilia-sueño, tiene una activación neuronal. A nivel celular también aumenta la gametogénesis, o la producción celular. A nivel también te va a producir una hiperglucemia, aumentando la gluconeogénesis. Es una hormona hiperglucemiante, aumentando la glucogenólisis, ¿sí? Y aumenta la gluconeogénesis también. De esta manera lleva más azúcares a la sangre, ¿verdad? Entonces, a nivel de los lípidos produce la lipólisis, también sacando grasas de los tejidos almacenados. Aumenta la temperatura produciendo una termogénesis con un consumo de oxígeno y un aumento del CO2. En el corazón aumenta el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Y a nivel de proteínas, bueno, una proteosíntesis, una proteólisis, si hay un exceso, un incremento sobre las proteínas. De forma tal que va a aumentar o incrementar el crecimiento y desarrollo somático, son imprescindibles para el desarrollo del sistema nervioso central y periférico, una acción calorigénica y termorreguladora, aumentan el metabolismo basal como dijimos al principio, interviene también en la contracción muscular. Estas hormonas regulan la motilidad intestinal de alguna manera también, incrementando el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos, permite la respuesta correcta del centro respiratorio a la hipoxia y la hipercapnia, regula metabolismo óseo, participa en el desarrollo y erupción dental y regula la síntesis de otras hormonas como la TRH, la TSH, la prolactina, la LH, la FSH y la gonadotrópica.
En cuanto a las enfermedades del tiroides, vamos a encontrar, por ejemplo, una deficiencia de su producción provoca el hipotiroidismo. Los síntomas que suelen aparecer en el hipotiroidismo son la apatía, la indiferencia, depresión, un aumento de peso, sequedad de la piel, uñas, pelo quebradiza, somnolencia, cansancio, estreñimiento, sensación de frío, menor concentración, fallos en la memoria, olvidos, hinchazón facial. En los adultos, el síndrome hipotiroideo se puede denominar mixedema. Se puede deber a enfermedades de la glándula tiroides o secundario a un fallo hipotalámico o hipofisario, por supuesto. La función tiroidea se puede afectar por una deficiencia nutricional de yodo también. Como resultado del aumento de la secreción de TSH, la glándula se hipertrofia y produce un bocio por deficiencia de yodo. El hipotiroidismo congénito, también llamado cretinismo, es en el recién nacido. Es una de las causas más frecuentes y prevenibles de retraso mental. Se puede deber a múltiples factores, como por ejemplo una deficiencia materna de yodo, una digenesia fetal de tiroides, errores innatos en la síntesis de la hormona, anticuerpos antitiroideos maternos que atraviesen la placenta o un hipotiroidismo hipofisario fetal. En este caso, el recién nacido se puede sospechar que tiene un hipotiroidismo cuando hay dificultad respiratoria, cianosis, íctero, letargia, somnolencia, algún desinterés por la alimentación, gran fontanela anterior, ausencia de puntos de osificación en la epífisis femoral distal y tibial proximal, defectos en el crecimiento lineal y algún tipo de signo de cretinismo. Cuando existe un aumento de la función del tiroides, llamada hipertiroidismo, se caracteriza por un aumento de la producción de hormonas tiroideas y sus síntomas, se derivan de ello. Sus causas pueden ser muchas. La enfermedad de Graves-Basedow, por ejemplo, representa un 60 o un 80%, un bocio multinodular tóxico, etapas tempranas de la tiroiditis de Hashimoto, un tumor hipofisario secretor de TSH y farmacológicamente o iatrógena la administración de T3-T4 de forma incontrolada. Esta paciente puede presentar estos síntomas como van a ser una pérdida de peso, infertilidad, uñas frágiles, intolerancia al calor, sudoración, insomnio, ansiedad, taquicardia, alteraciones menstruales y temblores. Bien, ha llegado el momento de referirnos al aparato hormona PTH o la hormona paratiroidea en su síntesis y estructura, efectos sobre los órganos y la regulación hormonal de esto. En cuanto a una reseña anatomofisiológica, las glándulas paratiroideas son 4 pequeñas glándulas que miden 6 por 3 por 2 milímetros que se encuentran alrededor de la glándula tiroides en la garganta. El término para significa cerca, lo que explica su nombre. La función principal de estas glándulas es producir esta hormona PTH. Regula las cantidades de fósforo, magnesio de los huesos, de calcio, fósforo y magnesio en los huesos en sangre. En cuanto a la parte histológica, vamos a ver que el parénquima se encuentra compuesto por células principales, que son las más abundantes, encargadas de la síntesis y almacenamiento de la PTH. Bien, estas son las principales. Y las células oxifílicas no poseen actividad glandular. Podrían ser células principales viejas sin capacidad de secretora. Bueno, yo creo que del calcio se han hablado mucho en el primer cuatrimestre, pero bueno, nos vamos a referir a la importancia del calcio en el organismo de vuelta. Forma parte de la citoarquitectura ósea, vinculada a los procesos bioquímicos como la función cardíaca, responsable de la despolarización de ese músculo cardíaco, contracción muscular, comunicación neuronal. En la enzima de señalización celular, por ejemplo, en la coagulación actúa como un cofactor, ¿verdad? Entonces, eso ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las principales hormonas que intervienen en la regulación del calcio? Bueno, la 1.25 dihidroxicolecalciferol, esta hormona esteroidea formada a partir de la vitamina D, produce la absorción de calcio a nivel del intestino.
La PTH, la hormona paratiroidea, es una hormona secretada por esta glándula paratiroides y moviliza el calcio de los huesos, incrementa la excreción de fosfato también. La calcitonina, secretada por las células de la glándula tiroides, reduce el calcio, inhibe la resorción ósea. Estas son las tres enzimas principales en la regulación del calcio. Metabolismo de calcio y fósforo. Bueno, este calcio se absorbe a través de las células epiteliales intestinales y se une a una proteína intracelular, que es la calvindina. El calcio absorbido pasa al fluido sanguíneo. Ese calcio en el fluido sanguíneo, proceso regulado por la 1.25 dihidrocalciferol. El calcio plasmático se filtra en los riñones, pero del 98 al 99% se reabsorbe, o sea, se recupera. La reabsorción tubular está regulada entonces por la PTH ahí a nivel renal. El calcio óseo es de dos tipos, reservorio de intercambio fácil y una reserva mayor que es estable, que se intercambia lentamente según el recambio óseo, según la necesidad. Efectos de la PTH y de la 1.25 dihidrocalciferol en la homeostasia del calcio. Cuando disminuye el calcio plasmático por alguna situación, la glándula paratiroides aumenta su secreción. Eso significa un aumento, una presencia mayor de la hormona paratiroidea a nivel del plasma. Luego, en los huesos va a aumentar la resorción de calcio, aumentando la liberación de calcio dentro del citoplasma. Los riñones aumentan la resorción del calcio y aumenta la formación de 1.25 dihidrocalciferol. Esto hace que disminuya la excreción urinaria de calcio, aumente en el plasma el 1.25 y a nivel de los intestinos aumenta la absorción de calcio. Todo para llevar a una restauración a la normalidad de los niveles de calcio plasmático. ¿Y qué pasa con el fósforo? El fósforo, bueno, se encuentra en la ATP, en el AMP cíclico, la fosforilación y la desfosforilación de proteínas y en compuestos vitales. El total de fósforo corporal viene siendo de 500 a 800 gramos, de los cuales el 85 y 90% se encuentra en los huesos. El fósforo plasmático es de 12 miligramos por decilitro y 2/3 en compuestos orgánicos y 1/3 inorgánicos. El fósforo se filtra en los glomérulos y el 85 al 90% se reabsorbe en el túbulo proximal, donde participan cotransportadores dependientes de sodio y fósforo. La PTH, ¿qué hace? Inhibe el NAPI-ILIA, provocando una reducción de la absorción renal del fósforo inorgánico. Bien, entonces de forma concluyente, podemos decir que la PTH aumenta los niveles de calcio sérico. A nivel renal, incrementa la resorción de calcio y la excreción de fosfato. En el intestino, estimula la síntesis de 1.25 dihidrocalciferol, forma biológica de la vitamina D, que induce a la reabsorción del calcio. Bueno, en cuanto a su estructura y síntesis, la PTH es un polipéptido que se sintetiza como parte de una molécula más grande que es la pre-pro-PTH. Esta pre-pro-PTH entra al retículo endoplasmático, se elimina una secuencia del grupo amino terminal para formar entonces la pro-PTH. A nivel de aparato de Golgi se eliminan 6 residuos de aminoácidos del grupo amino terminal de pro-PTH y se forma como tal la PTH. El polipéptido con 84 aminoácidos PTH se empaqueta en gránulos secretores y se libera por las células principales de la glándula tiroidea. En cuanto al mecanismo de regulación, vamos a encontrarnos que es una retroalimentación negativa, su mecanismo de regulación, donde los receptores sensores presentes en las membranas celulares captan esas señales de diferentes concentraciones de calcio plasmático. A nivel de la glándula paratiroidea, su activación inhibe la secreción de PTH o la estimula de la siguiente manera. Cuando el nivel de calcio en plasma es alto, se va a inhibir la secreción de PTH y se acumula calcio en los huesos. Cuando el nivel de calcio plasmático es bajo,
como vemos acá en la imagen. Acá en la imagen vemos un nivel de calcio bajo, se va a estimular entonces la producción de paratormona y esta paratormona va a influir a nivel de los huesos, aumentando la resorción, aumentando la salida de calcio. A nivel del riñón aumenta el 1.25 de hidrocolecalciferol, aumentando la reabsorción y disminuyendo la reabsorción de fosfato. Y en intestino aumenta la reabsorción de calcio y aumenta la reabsorción de fosfato. Todo eso conlleva un aumento del calcio plasmático y por lo tanto restaura esa disminución que produjo al principio. ¿Cuál sería entonces la función de la calcitonina? ¿Qué papel jugaría? Es producida por las células parafoliculares, como habíamos hablado, de la glándula tiroides, también conocidas como células claras o células C. Su secreción aumenta cuando el nivel de calcio en plasma se encuentra aproximadamente en 9.5 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué cosas estimulan la secreción de calcitonina? Los agonistas beta-adrenérgicos, la dopamina y los estrógenos. ¿Qué cosas lo estimulan también? La gastrina, la colecistoquinina, el glucagón y la secretina. ¿Qué acciones tendrían la calcitonina? Los receptores de la calcitonina se encuentran en los riñones y en los huesos. Su función principal es reducir los niveles de calcio y fosfato en la circulación. Su efecto hipocalcemiante lo realiza a través de la inhibición de la resorción ósea, inhibe la actividad de los osteoclastos y aumenta la excreción de calcio por parte de la orina. Durante el embarazo puede proteger los huesos de la madre de una pérdida excesiva de calcio. En esta diapositiva vamos a ver algunas de las enfermedades producidas por alteraciones del tiroides, fundamentalmente que provocan hipocalcemia. Bien. La enfermedad per se de su deficiencia viene siendo una osteoporosis. Después de la menopausia, las mujeres adultas pierden masa ósea con rapidez, debido a una disminución de los estrógenos. Y los estrógenos inhiben la secreción de citocinas que fomentan el desarrollo de los osteoclastos. Además, estimulan la producción del factor de crecimiento transformante. Otra causa es la inactividad, donde su reabsorción de hueso excede su formación, desarrollando una osteoporosis entonces por desusos. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado de la clase y refuercen el contenido a nivel de la literatura.